El Fausto del Caribe, la injerencia de Cuba. Vendió su patria por su vida, y perdió las dos. Al principio, Hugo Chávez se acercó a Cuba por el elixir del eterno poder que le ofrecía el Mefistófeles isleño. Ayúdenme, sálvenme. El ruego de Hugo Chávez a Fidel y Raúl Castro era insistente en los últimos meses de su enfermedad. Yo no quiero morir, por favor, no me dejen morir. El jefe de la Guardia Presidencial, José Ornella, vio esta frase escrita en el rostro del moribundo, en una de sus últimas expresiones antes de perder la conciencia. No podía hablar, pero lo dijo con los labios, contó el general a la prensa cuando el 5 de marzo de 2013 estalló el duelo por el fallecimiento del líder de la revolución bolivariana. Sufrió bastante. Nosotros que estábamos a su lado vimos que al final ofrendó su misma alma para evitar una muerte que igualmente llegó. Le ocurrió como a Fausto, cuyo pacto con el diablo le hizo terminar sus días en medio de la soledad y la decepción. Y Venezuela, antes y después, hubo de tragar a Cíbar, rió mucho esa enfermedad. La historia la escribirá alguien algún día. Las palabras del general Ornella a los medios venían a reconocer que había hechos que el gobierno no contó. Más importante aún, parecían sugerir sutilmente un agravio oculto, como si una agenda política hubiera alargado indeseablemente el sufrimiento de Chávez, en contra del criterio de quienes de verdad le estimaban. La promesa, ante el cadáver del comandante en su capilla ardiente, de que la historia real será contada algún día sonaba a advertencia, como sonó a chantaje la negativa de las hijas mayores de Chávez, Rosa Virginia y María Gabriela, a desalojar la casona, la residencia oficial del presidente, sin permitir que la ocupara Nicolás Maduro y su familia. ¿Qué sabían ellas que menospreciaban así a Maduro y además se permitían mostrarlo de manera tan abierta? Algún día, sí, se escribirá la historia completa, cuando quienes están en un pacto de silencio finalmente hablen. Pero aunque aún hoy se desconozcan muchos detalles, la verdad que intenta taparse por vergonzosa es suficientemente manifiesta. Chávez se sirvió tanto de la ayuda de Castro para prolongar su poder en el tiempo, que cuando éste se le terminaba puso directamente al régimen cubano como albacea de la revolución venezolana por él emprendida. Desconfiado de su entorno, Chávez se apoyó en vida de tal manera en la labor de Cuba como asesora, espía y gendarme dentro de Venezuela, que ante su muerte no vio otra garantía para la perpetuación de su obra que la permanencia del control cubano. La diferencia entre un momento y otro era que al desaparecer él se marchaba quien podía ejercer de contrapeso y árbitro. El proceso de su enfermedad fue un claro catalizador de esa transición final, en la que el mismo Chávez y su obra quedaron a merced del régimen cubano. Maduro fue entonces aupado, y luego sostenido, por La Habana. Quizás lo más extraordinario de la Venezuela chavista haya sido precisamente la sumisión voluntaria a otro país, que además es más pequeño y pobre y está nada menos que a 1400 kilómetros de distancia. Revoluciones y caudillismos, movilizaciones populares y represiones se han dado muchas veces en la historia, y como no en la latinoamericana. Pero si por algo distintivo debiera figurar el chavismo en los libros es por esa singular subrogación. El visionario de los llanos venezolanos se volvió a Fidel Castro, primero por la fascinación de su halo histórico, luego, a raíz de su breve desalojo del poder en 2002, Chávez acudió a él como una fuerza externa al sistema político y militar venezolano que le ayudara a trascenderlo. El régimen castrista le aportaba la astucia necesaria para las reválidas electorales, algo que Cuba no necesitaba para sí misma, pero que podía maquinar para otros. Finalmente, Chávez se dirigió a Fidel como el único que podía ejercer a la vez de padre y médico, en cuyas manos podía ponerse sin miedo a indiscreciones o movimientos de sillón. Lo asombroso no es que Chávez mirara a La Habana en esas distintas etapas, sino que Castro pudiera representar todos esos papeles. Carlos Alberto Montaner, intelectual cubano que en 1960 pudo huir de Cuba luego de haber buscado asilo en la embajada precisamente de Venezuela, califica la relación cubano-venezolana de vasallaje contra natura, como una pequeña, improductiva y empobrecida isla caribeña, anclada en un herrumbroso pasado soviético borrado de la historia,
puede controlar a una nación mucho más grande, moderna, rica, poblada y educada, sin que haya existido una previa guerra de conquista. El escritor se hacía esta pregunta en una columna al año de la defunción de Chávez. Para Montaner, Chávez se entregó al régimen cubano a cambio de lo que éste podía darle, una visión, un método y una misión. Pero, sobre todo, informes de inteligencia sobre políticos, periodistas y militares, detectaban o magnificaban deslealtades y se las revelaban. La información era poder. Cuba reunía y entregaba toda la información, subrayando los peligros para que Chávez estuviera eternamente agradecido. Es la pregunta a la que se vuelve continuamente. ¿Por qué Venezuela, un país con un Producto Interior Bruto de casi 400.000 millones de dólares, acabó tan dependiente de Cuba, con uno de 60.000 millones? Andrés Oppenheimer, articulista de origen argentino, con residencia en Miami como Montaner, da 3 razones para este primer caso en la historia en que un país subsidia a otro y es dominado por este último, según escribía en una de sus colaboraciones de prensa. Primero, la razón psicológico-emotiva. Cuando en 1994 Chávez conoció a Castro, era una persona de 40 años, con 2 golpes de estado fracasados seguidos a sus espaldas y despojado de su condición de militar, y allí tenía delante de él, reconociéndole, poniéndole en un pedestal, al gran mentor de las revoluciones latinoamericanas. Desde entonces Castro fue para el inquieto venezolano una figura paterna, un gurú político y un consejero personal. Después está la razón relativa a cuestiones de seguridad. Castro supo inculcarle a Chávez el temor paranoico a sufrir atentados por parte de su entorno, por lo que se rodeó de guardas cubanos y confió a funcionarios de la isla labores de contrainteligencia. Finalmente, la razón política le aportó el manual para atrincherarse en el poder, recurriendo a un permanente estado de guerra que justificara el hacerse con poderes absolutos. Cuba manejó el gobierno de Venezuela como ningún país ha manejado los asuntos internos de otro en la reciente memoria de la región. La gran paradoja la resumía bien, a modo de cuento, Moisés Naím, escritor y analista establecido en Washington, probablemente la voz reflexiva venezolana más escuchada en Latinoamérica. Uno de sus programas de televisión lo comenzó sorprendentemente con dibujos animados, acompañados del siguiente texto, que leyó con su inconfundible dicción de divulgador. Había una vez una pequeña isla dominada por un anciano dictador. Era una isla muy pobre. A lo largo de los años, el dictador había acabado con las fábricas, con las cosechas, con la actividad económica más importante. Nadie confiaba en él. Nadie le quería prestar dinero y su pueblo padecía cada vez de más necesidades. La falta de progreso y de oportunidades abrumaba a la gente. Cerca de esta pequeña isla existía un país muy rico y poderoso. El viejo dictador, que era muy astuto, invitó a su presidente y le hizo una propuesta. Si le daba un poco de sus riquezas, le enseñaría a conservar el poder para siempre. Al presidente le gustó el trato y comenzó a mandar a la isla muy generosas ayudas. A cambio, el dictador le enviaba consejeros. Pero esos consejeros poco a poco fueron tomando las riendas del país más grande. Los asesores extranjeros se convirtieron en jefes. En vez de dar consejos, daban órdenes, y así fue como aquel astuto tirano no solo se aprovechó de la riqueza de su vecino, sino que logró controlar sus destinos. Y aquel país poderoso también se fue empobreciendo, como la isla. El psicólogo Fidel Castro. Desde el mismo triunfo de la Revolución Cubana, Fidel Castro le echó el ojo al petróleo de Venezuela. Ambos países salían casi a la par de sendas dictaduras. El 23 de diciembre de 1958 fue derribado Marcos Pérez Jiménez en Caracas. La nueva Junta Patriótica envió armas a quienes en Cuba combatían a Fulgencio Batista. 4 días después de que el 1 de enero de 1959 se proclamara la victoria de la Revolución Cubana, Venezuela se convirtió en el primer país en reconocer el nuevo orden en la isla. 2 semanas más tarde, en agradecimiento de esos gestos, Fidel viajó a la cercana nación, en lo que era su primera salida al exterior,
y allí pasó 5 días. El chavismo calificó siempre de profética aquella visita, en la que, invocando la figura de Simón Bolívar, Castro proclamó que Venezuela debía ser país líder de la Unión de los Pueblos de América, a tenor de la salvación que, tras la desaparición de la Unión Soviética, el petróleo venezolano ha supuesto para el castrismo. Diríase que más clarividente, mirado con la perspectiva del tiempo, fue otro comentario realizado en ese mismo viaje. Para mí fue más emocionante la entrada en Caracas que la entrada en La Habana, confesó Fidel Castro, porque aquí lo he recibido todo de quienes nada han recibido de mí. El barbudo líder de la Cuba revolucionaria se entrevistó durante aquella estancia con el presidente electo venezolano, Rómulo Betancourt, creador de Acción Democrática. En el encuentro, Castro le planteó que concediera un crédito al país antillano para la compra de petróleo. La negativa de Betancourt y el distanciamiento entre el socialismo democrático de Adi y el comunismo cubano provocó una ruptura que pronto tendría consecuencias. Cuba alentó enseguida la guerrilla en Venezuela, primer punto al que quiso extender la revolución. De hecho, el Che Guevara hizo rápidos planes para trasladarse a ese país. Solo después de algunas dificultades en el proyecto el Che optó por marchar a combatir al Congo y Bolivia. La primera campaña guerrillera abierta tuvo lugar en 1963, y más adelante hubo 2 desembarcos desde Cuba, cuya preparación fue supervisada por Castro. Detalles de ambos intentos, en 1966 y 1967, se cuentan en la invasión de Cuba a Venezuela, del desembarco de Machurucuto a la Revolución Bolivariana, 2007. El libro subraya la permanente obsesión de Fidel por su proyecto continental. A pesar de que Castro se puso del lado del presidente Carlos Andrés Pérez cuando se produjo el cuartelazo de Chávez en 1992, el dictador cubano vio pronto el potencial del joven militar venezolano y la puerta que con él podía abrirse a sus viejas aspiraciones. Se conocieron en el viaje que Chávez hizo a Cuba en 1994, al salir de prisión. Chávez era una especie de arcilla en las manos de un artesano como Fidel, tan buen orfebre, diría Héctor Pérez Marcano, uno de los 2 autores de la invasión de Cuba a Venezuela y participante de aquel movimiento guerrillero. Luego se distanció del castrismo. Con el tiempo, en el pueblo pesquero de Machurucuto el chavismo colocó una placa para honrar a los guerrilleros llegados de Cuba que 40 años atrás desembarcaron allí para intentar prender el comunismo. Vencidos por el ejército venezolano, siempre se les había denostado como invasores, ahora eran héroes. El régimen comunista cubano finalmente ha logrado su objetivo de invadir la Venezuela rica en petróleo. Esta vez, sin disparar un tiro, concluyó The Economist, que con la evocación de Machurucuto arrancaba uno de sus artículos, titulado Venecuba, el primer encuentro de Chávez con Fidel Castro, el 14 de diciembre de 1994, fue seminal. El bregado mandatario había unido bien los puntos de la personalidad del antiguo oficial antes de que se produjera su visita a la isla. En un principio, Chávez iba a desplazarse con Luis Miquelena, un veterano político venezolano que desde tiempo atrás mantenía estrechos lazos con el régimen cubano. Al tener noticia de que Castro no podría recibirles en las fechas en que viajaban, Miquelena decidió no acudir y envió a Chávez para que tuviera algunas reuniones con dirigentes de menor nivel. Cuando el golpista bajó del avión, allí estaba Fidel esperándole para darle la bienvenida. El descendiente de gallego y canaria tuvo la astucia de adivinar que la tecla que funcionaba con Chávez era la del ego. La usaría continuamente, de muchas maneras. Fidel Castro descubrió que Chávez tenía un complejo afectivo. Al empezar por aquí el relato no hay un afán de descrédito personal. Ya la anterior cita de Oppenheimer situaba en primer lugar la relación Hugo-Fidel en un marco psicológico emotivo. Nacido en la población de Sabaneta, Estado Barinas, el 28 de julio de 1954, Chávez fue el segundo de 6 hermanos. El hecho de que no creciera viviendo con los demás, sino alojado en la casa de su abuela, le generó zozobra sobre el cariño de su madre y la paternidad real de su padre, ambos maestros, de origen humilde. Se casó 2 veces, primero con una joven de Sabaneta, Nancy Colmenares, con la que tuvo 3 hijos, Rosa Virginia, María Gabriela y Hugo Rafael, y, ya en su carrera hacia la presidencia, con la periodista Marisabel Rodríguez.
con quien tuvo una hija, Rosinés, y de la que se separó en 2003. Desde entonces permaneció solo, sin ninguna relación amorosa estable, si bien mantuvo relaciones sexuales con multitud de mujeres. Chávez era un enfermo. Un día se cogía a una y otro día a otra. Unas noches me decía, dile a fulana que venga, y eso que ya era la 1 de la madrugada o más tarde. Había una lista. Si una no podía venir se llamaba a otra y enviábamos a buscarla a su casa. Lo cuenta alguien que estuvo en el estrecho círculo del presidente y tuvo que ocuparse muchas veces de esas urgencias del comandante. Esa persona revela que Fidel Castro, que sabía de qué pie cojeaba Chávez, le preparó un encuentro a su apadrinado con la top model Naomi Campbell. Como sorpresa para uno de sus cumpleaños, el líder cubano envió a buscar a la esbelta británica de ascendencia jamaicana, que llegó a La Habana en un avión privado de Petróleos de Venezuela. Era una forma de hacerle crecer el ego, de hacerle ver que podía conquistar grandes trofeos. Luego ella, a los pocos meses, fue detrás de él a Caracas. Campbell se fotografió a las puertas del Palacio de Miraflores en octubre de 2007, donde formalmente había acudido para abogar por una causa humanitaria, la promiscuidad de Chávez. De acuerdo con este testigo, que da importancia a este aspecto como manifestación de una personalidad insegura, también incluyó las mujeres de diversos generales, les ofrecía plata o la promoción de sus maridos, o daba a estos sinecuras para que pudieran ganarse 10 o 20 millones de dólares. De esta manera hacía sentir su superioridad sobre ellos, les chantajeaba con el miedo a quedar como maridos engañados y trascendía el secreto de alcoba y les tenía implicados en la corrupción. También tuvo relación con alguna ganadora de concursos de belleza y con varias ministras. No vale la pena mencionar sus nombres, algunos son conocidos. Había mujeres que se alejaban pronto al saber que eran solo parte de un harén. Otras aceptaban la situación pensando que el verdadero amor era para ellas, como Nidia Fajardo, azafata en sus primeros vuelos presidenciales, quien en 2008 dio a luz una niña, Sara Manuela. Su persistencia prolongó la relación en el tiempo. En 2005 había tenido ya una hija, Génesis María, con Bexy Lisette Segura, su ama de llaves. Ambas niñas recibieron reconocimiento callado de Chávez. Mensualmente les hizo llegar manutención, pero no las equiparó legalmente a sus hijos previos. Al año de su muerte fueron admitidas por los Chávez como parte de la prole del fallecido presidente. Castro también supo aprovechar el desorden bipolar que padecía el líder venezolano. Pasaba de la euforia a la tristeza, disociando su personalidad y llegando a tener episodios de pérdida de contacto con la realidad. Oscilaba entre esos dos polos, con más tendencia a la euforia, a la hiperactividad y a la manía, relató a la prensa el doctor Salvador Navarrete, uno de sus médicos al principio de llegar a la presidencia. El astuto dirigente cubano se ocupó de tratar a Chávez como si viera en él casi una reencarnación de Simón Bolívar. Ascenso y consolidación del chavismo. Cuando Hugo Chávez estrechó por primera vez la mano de Fidel Castro, ya se había distinguido como alguien con magnetismo entre sus compañeros de armas, con muchos de los cuales guardaba una estrecha camaradería tras egresar en 1975 de la Academia Militar, a la que siguió vinculado en sucesivos cursos. En 1982 fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Al año siguiente, cuando se celebraban los 200 años de la muerte de Simón Bolívar, se conjuró con un grupo de seguidores para la constitución de una nueva república. Los planes se aceleraron tras el Caracazo del 27 de febrero de 1989, la sangrienta represión de las protestas populares levantadas contra las medidas económicas de la recién estrenada presidencia de Carlos Andrés Pérez. El 4 de febrero de 1992 Chávez protagonizó un golpe de Estado con otros 3 tenientes coroneles. Aunque la acción triunfó en las demás jurisdicciones militares, Chávez no pudo tomar la plaza de Caracas. Al rendirse, aprovechando que la televisión le grababa para que llamara a la retirada al resto de rebeldes, transmitió al país que se replegaba solo por ahora. La expresión se convertiría más adelante en uno de los grandes referentes mitológicos del chavismo.
como el propio 4F. Unos meses después, el 27 de noviembre de ese 1992, hubo una segunda intentona golpista, de menor calado, cuyo plan incluía rescatar a Chávez de la prisión de San Francisco de Yare en la que se encontraba, pero también fracasó. Sobreseída su causa en marzo de 1994 por el nuevo presidente, Rafael Caldera, Chávez se volcó en intentar lograr el poder mediante la acción política. Sabía bien del cansancio social y la corrupción que había generado la alternancia propiciada décadas atrás por el llamado Pacto de Punto Fijo entre los socialdemócratas de Acción Democrática y los democristianos de COPE. La partidocracia había dado lugar al encadenamiento de presidencias engatilladas, entre el centro-derecha de Rafael Caldera, de 1969 a 1974 y de 1994 a 1999, y el centro-izquierda de Carlos Andrés Pérez, de 1974 a 1979 y de 1989 a 1993. Desencantados de adecos y copellanos, muchos venezolanos reclamaban mayor radicalidad democrática y compromiso social. Chávez transformó su grupo en un partido político, Movimiento B Chica República, MB Chica R, y se presentó a las elecciones de diciembre de 1998. Ganó con el 56,5% de los votos. Poco antes de su toma de posesión en febrero de 1999, Chávez fue a Cuba a encontrarse con Fidel. El vuelo de regreso lo hizo con Gabriel García Márquez. Al aterrizar en Caracas, mientras se alejaba entre sus escoltas de militares condecorados y amigos de la primera hora, escribiría el Premio Nobel colombiano. Me estremeció la inspiración de que había viajado y conversado a gusto con dos hombres opuestos, uno a quien la suerte empedernida le ofrecía la oportunidad de salvar su país, y el otro, un ilusionista, que podía pasar a la historia como un déspota más. La principal promesa electoral de Chávez era sepultar la Cuarta República. Forzando el orden constitucional, en 1999 se convocó un referéndum para abrir ese proceso y celebrar elecciones a una asamblea constituyente. A final de ese año la nueva constitución fue aprobada en consulta popular. En julio de 2000 hubo comicios para legitimar todos los puestos de representación y Chávez resultó reelegido. Algunos piensan que Fidel Castro está guiando esta revolución. Nosotros queremos mucho a Fidel, pero el líder de esta revolución es Bolívar, dijo el presidente en su nueva juramentación. Chávez había actuado de modo autónomo, pero sucesos a punto de ocurrir le llevarían a ser cada vez más dependiente de La Habana. El mayor presidencialismo de la nueva constitución, que alargaba a 6 años el mandato del presidente, y otras disposiciones que reducían los contrapesos entre poderes, como la eliminación del Congreso bicameral, alentaron la reacción de opositores políticos y empresarios, estos últimos liderados por Fedecámaras, Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela. Una huelga general comenzada el 9 de abril de 2002 extendió las protestas. El día 11 una gran marcha en el centro de Caracas acabó dirigiéndose hacia el Palacio de Miraflores y fue confrontada por simpatizantes de Chávez. La violencia desatada, hubo 19 muertos, llevó al alto mando militar a forzar la dimisión del presidente, anunciada en la madrugada del 12 de abril. Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras, tomó posesión en ese momento como presidente interino, saltándose lo previsto por la Constitución en caso de renuncia del jefe del Estado. Carmona decretó la disolución de la mayoría de los órganos constituidos y tuvo que hacer frente a la presión en la calle de grupos chavistas, que reclamaban la presidencia temporal para quien venía ejerciendo de vicepresidente, Diosdado Cabello, en espera de que Chávez pudiera recuperar la banda tricolor. Liberado por militares fieles, el líder bolivariano retomó el poder el día 14, alegando que no había firmado ningún documento de dimisión. El Tribunal Supremo de Justicia zanjó el hiato de mando que se había producido calificándolo de vacío de poder, mientras que el chavismo siempre prefirió etiquetarlo de golpe de Estado. El nombramiento de Carmona, en cualquier caso, había contravenido el ordenamiento constitucional. El pulso continuó en los siguientes años, con una oposición alentada por la debilidad vista en el gobierno y un Chávez decidido a torcer el brazo de quienes ralentizaban la ejecución de sus cambios políticos y económicos.
a la dura huelga petrolera de finales de 2002 y principios de 2003, promovida por la mayoría de la fuerza laboral de la compañía estatal Petróleo de Venezuela, siguió la recogida de firmas para echar a Chávez en un referéndum revocatorio. No era solo la oposición conservadora, en ocasiones con excesiva estridencia, la que arremetía contra el presidente, también lo hacía algún sector de izquierda moderada desencantado con los tics autoritarios que estaba mostrando el chavismo. En esa coyuntura adversa, Chávez intensificó su relación con Cuba. Ya en octubre de 2000, durante una visita de Fidel Castro a Caracas, se había firmado un acuerdo de cooperación integral por 10 años, que luego se prolongaría por otros 10. Tras el golpe de 2002, el presidente venezolano integró a agentes cubanos en su seguridad y entregó a la isla la supervisión de la contrainteligencia militar, con el encargo de auscultar los cuarteles, por si había ruido de sables. Entonces comenzó una purga. Entre finales de 2003 y comienzos de 2004, por expreso consejo de La Habana, Chávez puso en marcha las misiones bolivarianas, una treintena de programas para la atención de necesidades de la población con pocos recursos, más de la mitad del censo, que facilitaron enormemente el dirigismo gubernamental sobre las clases populares. Chávez retrasó cuanto pudo la convocatoria del referéndum revocatorio promovido en su contra hasta tener en marcha las misiones. Cuando se celebró la consulta, en agosto de 2004, el chavismo logró salir victorioso. La desmoralización que esto supuso en las filas contrarias llevó a la mayor parte de los grupos de oposición a ausentarse de las elecciones legislativas de diciembre de 2005, lo que arrojó una Asamblea Nacional absolutamente dominada por los aliados de Chávez. Fue un puente de plata para que el chavismo pudiera copar todos los órganos designados por la Cámara, como el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, CNE. El siguiente paso en el asesoramiento cubano fue el diseño de una milimétrica movilización electoral y la coordinación de un sistema informático que, en confabulación con el CNE, facultaba el fraude en las votaciones automatizadas de Venezuela, estrenada en gran medida en las presidenciales de diciembre de 2006, que supusieron otro triunfo de Chávez. Esa ingeniería electoral aumentaría su eficacia en convocatorias siguientes. En mayo de 2007 el gobierno perdió por poco un referéndum de reforma constitucional que fundamentalmente permitía la reelección indefinida del presidente, pero lo ganó en febrero de 2009. Para entonces, la formación política de Chávez había cambiado a Partido Socialista Unido de Venezuela, SUV, y adoptado el color rojo, el rojo rojito, como emblema. Durante una de las frecuentes visitas de Chávez a La Habana, Fidel dijo que Venezuela y Cuba eran dos países, una nación, con una sola bandera, añadió el venezolano, y Castro apostilló: somos venecubanos, asesores, agentes y espías cubanos. Testigo de la creciente toma de posiciones de personal cubano en el aparato de mando venezolano en esos años es un antiguo alto funcionario que trabajó en el Palacio de Miraflores. Recuerda los privilegios de movimiento que tenían los agentes de seguridad enviados por La Habana para la protección de Chávez, muy similares a los mantenidos con Maduro, que heredó la custodia de guardaespaldas de entrenamiento y obediencia castrista, para acceder a las dependencias de Miraflores. De acuerdo con este testimonio, existían 4 tipos de carnets. Todas las identificaciones llevaban el holograma del escudo nacional, con una franja de distinto color según las restricciones de movimiento. La tarjeta con franja amarilla solo permitía entrar en el área administrativa del Palacio Blanco, un edificio contiguo al de Miraflores que funciona como extensión de este, con el que está unido por una conexión subterránea. La tarjeta con banda azul facultaba el acceso a las direcciones generales y oficinas de viceministros, tanto del Palacio Blanco como del de Miraflores. Los ministros y vicepresidentes, con un carnet de franja roja, podían moverse libremente por todo el complejo, salvo en la zona reservada de la oficina del presidente. Finalmente, una identificación con los 3 colores previos era la única que abría la puerta del Sancta Sanctorum presidencial. Solo disponían de ella el jefe de la Casa Militar y los miembros de la seguridad personal de Chávez, entre los que había un grupo de cubanos.
Ni siquiera el ministro del despacho de presidencia era admitido en ese espacio, salvo que fuera convocado por Chávez. De hecho, los cubanos ordenarían sacar la oficina del ministro fuera del palacio, para aislar aún más al jefe del Estado. En Miraflores había destinados alrededor de 10 cubanos, la mayoría con residencia permanente allí, aunque con rotación trimestral. Formaban parte del anillo número 1 de seguridad, ocupado de la custodia del presidente y su atención personal. De Cuba era el mesonero, el cocinero y todo el equipo médico. Uno de los miembros de ese equipo tenía la misión de desplazarse siempre junto a Chávez llevando el maletín de emergencia médica. En el maletín había analgésicos, inyecciones, un resucitador y un desfibrilador cardíaco, así como armas pequeñas que el presidente pudiera necesitar para autodefensa en caso de un ataque en el que la acción de sus guardaespaldas no fuera suficiente. La comunicación con Cuba era telefónica y electrónica, pero también había envíos semanales que revestían todo el simbolismo de la entrega de instrucciones expresas dictadas desde lo más alto. Todos los lunes por la tarde llegaba un sobre al aeropuerto de Maiquetía en un aparato de Cubana de Aviación. El sobre debía ser recogido en persona por un viceministro, que se lo llevaba al ministro del despacho del presidente y el ministro se lo entregaba a Chávez. Se desconoce el contenido de esas comunicaciones, pero a juzgar por el ritual del procedimiento seguido debía corresponder a un envío postal secreto probablemente de la presidencia cubana. La asesoría cubana había comenzado de modo modesto. Una docena de comunistas fueron enviados por Fidel Castro a Venezuela en 1997 para colaborar en la campaña electoral que entonces lanzaba Chávez. En 1999, en su primer año de presidente, llegó un contingente de unas 1.600 personas, en el marco de una campaña de auxilio internacional por la emergencia creada a raíz de devastadores deslizamientos de tierras en el estado Vargas. La firma en 2000 del Acuerdo Integral de Cooperación abrió la puerta a la presencia regular de un gran volumen de personal cubano. Ese marco de colaboración dio origen a más de 150 acuerdos suscritos por ambas naciones para garantizar el buen vivir del pueblo, según la publicidad institucional. Los acuerdos incluían las áreas de salud, educación, cultura, deportes, ahorro energético, minería, informática, telecomunicaciones, agricultura y formación política de cuadros. Oficialmente el objetivo de esa mancomunidad era la complementariedad económica entre ambos países. La primera concreción visible de esa cooperación fue el convenio médico, firmado en noviembre de 2001. Supuso la llegada de 6.000 médicos y paramédicos y dio paso a una de las misiones bolivarianas más conocidas, la de Barrio Adentro. Su planteamiento era el de una penetración capilar, pues los facultativos y demás personal sanitario iban a vivir en los mismos barrios en los que estaban los dispensarios. Eso ciertamente acercaba la medicina a las poblaciones, aunque para lograr ese objetivo el gobierno venezolano también podía haber potenciado la vía ordinaria de extender su propia red pública de hospitales. La utilidad política de la iniciativa era que esos centros médicos se erigían en controladores de la comunidad. Huberto Mario, que ha aparecido en diversos canales de televisión como antiguo agente del espionaje cubano, G2, en Venezuela, ha explicado en esas intervenciones que entre sus cometidos se encontraba el de cuidar a los médicos cubanos. Tenía que saber lo que hacían, por si alguno pensaba en colgar la bata y desaparecer. Por eso se les recogían los pasaportes cuando llegaban a su destino de misión. El programa Barrio Adentro, con alguna variante, estaba presente en diversos países y esa dispersión de médicos se prestaba a gestar disidencias. Al final de la era Chávez, más de 3.000 de esos profesionales de la salud cubanos enviados a otras naciones habían escapado a Florida, donde la Asociación Solidaridad Sin Fronteras les ayuda a la reinserción laboral en Estados Unidos. Solo en 2014 lo habían hecho alrededor de 700, la mayoría desde Venezuela, de acuerdo con esa asociación. La tapadera de Huberto Mario era el ejercicio de periodista, como corresponsal en Venezuela de Radio Rebelde, emisora fundada por el Che en Sierra Maestra. El antiguo agente señala también a Radio Nacional de Venezuela y YB Chica K en Mundial, emisoras estatales venezolanas, como nido de espías cubanos.
Punto neurálgico del G2 en Caracas era la sede de la Delegación de Prensa Latina, la agencia de noticias de Cuba. Para los cubanos una importante antena era también el programa La Hojilla, en el canal estatal venezolana de televisión, De Chica TV Chica, conducido por el activista del Sub Mario Silva. El programa nocturno de opinión se convirtió en emisión de referencia en la era de Chávez, porque éste hacía publicidad de él y en ocasiones lo utilizaba para transmitir mensajes. A juzgar por una grabación divulgada en mayo de 2013, una vez muerto Chávez, Silva era habitual confidente de la alta jerarquía cubana, con la que era patente que muchos dirigentes políticos chavistas se confesaban. Ayer tuvimos una reunión de inteligencia con 2 camaradas cubanos, 2 oficiales, en Fuerte Tiuna. Se le oía decir, en las conversaciones divulgadas, Silva criticaba a dirigentes de su partido. A raíz de la polémica cayó de su atalaya mediática y De Chica TV Chica clausuró La Hojilla. Volvió al aire en 2015. El interlocutor de Silva era el teniente coronel Adamis Palacio, a quien el presentador hablaba como si los cubanos tuvieran la última palabra en los altos asuntos de Venezuela. Palacio estaba en Caracas adscrito a la Casa Militar del presidente de la República, como jefe de contrainteligencia, además de impartir clases a oficiales venezolanos en esas y otras tareas. También sirvió en el aeropuerto de Maiquetía, en este caso bajo la cobertura oficial de representante de Cubana de Aviación, pero en realidad ocupado de la seguridad en la rampa 4, que normalmente da acceso al avión presidencial venezolano. Allí su misión fue controlar las entradas y salidas de dirigentes chavistas y cubanos. Durante sus estancias en Cuba formaba parte de la Guardia Presidencial de Raúl Castro, un ejército tutelado. En el último año de vida de Chávez había oficialmente en Venezuela 45.000 cubanos prestando servicios, de los cuales 30.000 eran médicos y personal sanitario. Probablemente la mayoría eran miembros de los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, de Cuba, pues su jefe decía en 2007 que en Venezuela había 30.000 cederristas, pero la cifra total de cubanos en suelo venezolano debía de ser muy superior, junto a quienes a la luz pública ejercían funciones de entrenadores deportivos, educadores, asistentes sociales o consultores de la administración, tareas especificadas en el convenio de colaboración entre los 2 países. Había que añadir a quienes actuaban al margen del conocimiento ciudadano, como militares y personal de inteligencia. El general Antonio Rivero, chavista de primera hora y luego marginado precisamente por cuestionar la injerencia cubana en las Fuerzas Armadas venezolanas, calculaba que en 2012 había alrededor de 100.000 cubanos cumpliendo cometidos en Venezuela. En declaraciones a varios medios, estimaba que en labores de inteligencia podía haber cerca de 4.000 funcionarios isleños. Rivero fue alguien cercano al líder bolivariano. En la segunda intentona golpista de 1992 tuvo como misión liberar a Chávez de la prisión de Yare. No pudo cumplir el objetivo, pero sí socorrerle cuando fue obligado a dimitir en 2002. El general participó en la operación de llevar de nuevo a Chávez a Miraflores y le puso su propio chaleco antibalas cuando el presidente salió al balcón de Palacio para saludar a sus seguidores. El vínculo entre ambos se comenzaría a enfriar con el salto cualitativo que entonces dieron las relaciones con Cuba. Apartado del comando de tropa desde hacía años, dejó el ejército en 2010. Luego fue incluso detenido por algún tiempo y al final marchó a Estados Unidos. El giro hacia el modelo cubano de la Fuerza Armada Nacional, FAN, se produjo formalmente en 2007. Ese año se institucionalizó en los cuarteles el lema Patria, Socialismo o Muerte, que los militares debían repetir, vulnerando así la imparcialidad política que tradicionalmente se les exigía y que constituye un elemento definidor del sistema democrático. En ese momento también se creó la Milicia Nacional Bolivariana, un cuerpo paralelo de civiles con entrenamiento y acceso a armamento. La milicia se constituyó con un Estado Mayor propio, integrado por mandos militares, que reportaban directamente a la cúpula de la FAN. En 2014 su número se acercaba al 1.000.000 de efectivos, de diferente compromiso y adiestramiento.
frente a los 200.000 del cuerpo militar regular. La justificación de esa movilización era que el país mantenía una guerra popular prolongada frente al imperialismo estadounidense. El cómputo que había venido haciendo Rivero hablaba de unos 500 militares cubanos uniformados que ejercían funciones de asesoría en áreas estratégicas y operacionales, así como de inteligencia, ingeniería, comunicaciones y armamento. Estaban encabezados por un general en permanente relación con el despacho del ministro de Defensa. Parte de ese personal se encuadraba en una unidad militar cubana de entre 200 o 300 efectivos con sede en Fuerte Tiuna, la gran instalación militar de Caracas, donde se encuentra el Ministerio de Defensa. Uno de ellos era el coronel Cecilio Díaz, que en 2014 desertó y escapó a Estados Unidos. Desde allí aseguró que el ejército cubano de ocupación, ECO, como lo llamaba la oposición, estaba formado por unos 40.000 efectivos, la mayoría distribuidos por el país disfrazados como militares venezolanos. Todo el operativo estaría dirigido por un grupo de cooperación y enlace, GRUCE, de la Fuerza Armada Revolucionaria de Cuba, comandado por los generales cubanos Herminio Hernández Rodríguez, Fran Llanes y Leopoldo Cintia Fría. Rivero mostró al diario El Universal una fotografía en la que aparecía el general Leonardo Andoyo Valdés, jefe del Estado Mayor del Ejército cubano, en una reunión de oficiales venezolanos en la que, según aseguró, se trataron asuntos estratégicos de Venezuela. En la imagen se veía un mapa de ese país, con el título Carta de Operaciones, que exponía información aparentemente clasificada, pues incluía unidades de la región occidental y su sistema de seguridad frente a Colombia. También el Nuevo Herald aportó denuncias de un oficial venezolano, de identidad no desvelada por protección, en las que se ponía en evidencia esa sumisión al estamento militar cubano. Así, en la preparación de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, de diciembre de 2011 que hubo en Caracas, el representante cubano incrustado en la Dirección General de Contrainteligencia Militar Venezolana, conocido como Coronel Alcides, desmontó los anillos de protección que el personal venezolano había previsto. No, eso no va, les dijo. Cuando nos dimos cuenta, los 3 primeros anillos de seguridad eran cubanos, declaró el oficial al periodista Antonio María Delgado. Los cubanos toman decisiones dentro de esa dirección general. Se les presta mucha atención a las sugerencias y comentarios que hacen, y ellos son los que gestionan los planes y diseñan la forma de acción que va a tomar la contrainteligencia con grupos opositores y estudiantes. Ese oficial también se refirió a los cursos que muchos militares venezolanos, y en concreto los de contrainteligencia, debían realizar en Cuba. Son cursos de formación ideológica, donde te enseñan que lo primero es preservar la vida del comandante en jefe de la revolución, luego la Constitución y después el pueblo. Con estos precedentes, la mano de Cuba no podía sino estar también detrás de la organización de la violenta represión con la que el gobierno de Nicolás Maduro acogió las masivas manifestaciones que se desataron a principios de febrero de 2014. Fuentes citadas por el Nuevo Herald afirmaron que un equipo cubano de una veintena de oficiales y funcionarios de alto rango se había instalado en el Palacio de Miraflores para supervisar las operaciones de represión, con especial atención a la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los grupos de civiles armados que estaban operando. Esa labor se desarrolló formalmente a través del Secretariado Revolucionario de Venezuela, coordinadora de todos esos grupos civiles o colectivos, cuya cúpula registraba una gran penetración cubana. El equipo instalado en Miraflores también tenía la misión de reforzar el control de los alrededores del complejo presidencial, para prevenir una situación como la de 2002, cuando una gran manifestación que se aproximó al palacio acabó suponiendo el derribo momentáneo de Chávez. Algunos manifestantes aseguraron haber detectado elementos de los cuerpos de seguridad con acento cubano. Los cubanos no se van a ir de aquí, no hay vuelta atrás en la unión entre Cuba y Venezuela, aseveró en medio de los disturbios de 2014 Jorge Arreaza, casado con Rosa Virginia, la hija mayor Chávez, y elevado a vicepresidente a la muerte de este. Levantar las banderas contra la revolución cubana, levantar la voz y decir, fuera los cubanos de Venezuela, es un insulto.
Con ello, Arreaza hacía frente a la impopularidad que la injerencia cubana tenía en muchos sectores de la población. La revolución castrista, afirmaba, era la referencia, la luz, el sol de la revolución bolivariana y marcaba cómo nosotros debemos hacerlo. Esa guía pasaba por la conversión de Venezuela en un estado comunal, un proyecto ya lanzado por Chávez, con el consejo de Fidel Castro, pero que hasta entonces había tenido lenta implementación. Era la adaptación del modelo de soviets al Caribe. Asambleas de ciudadanos se constituirían en consejos comunales y varios de ellos darían lugar a la comuna, cuyos órganos de representación y gobierno se designarían mediante elecciones indirectas de varios grados. En ese esquema, el gobierno tendría relación directa con las comunas, saltándose la estructura de las gobernaciones y de los municipios, donde en ocasiones la oposición lograba tener mando. También se originaba la milicia comunal, una guardia vecinal cuyo patrón seguía el de los comités de defensa de la revolución cubanos. El plan era el recambio para cuando el chavismo ya no tuviera margen de manipular las elecciones presidenciales, siguiendo el viejo impulso de dar un desabrido manotazo a las urnas electorales que no se pronuncian del modo deseado. Como hasta la fecha no había habido riesgo de perder el poder, la creación de las comunas no había sido una prioridad. Pero la contestación social iba haciendo necesario a Maduro avanzar en el tránsito hacia el Estado comunal. Así, en 2014 se aprobaron varias leyes para dar un impulso a las comunas, transfiriéndoles ciertos servicios y competencias, junto con su financiación, que hasta entonces básicamente eran municipales. El plan era un vaciado progresivo de los cometidos de municipios y gobernaciones, para finalmente permutar un Estado por el otro, rompiendo con una democracia parlamentaria ya muy en los huesos. Para empujar el traspaso, Maduro colocó al ex canciller Elías Jawa, hombre formado por los cubanos, en el Ministerio de las Comunas, pero los problemas financieros gubernamentales dificultaban ese salto. El gran negocio de Cuba. A la vista de la influencia cubana en Venezuela, lo normal es que desde la ingenuidad surja una pregunta: ¿cuánto le ha pagado Cuba todos estos años al gobierno venezolano para hacerse con las riendas de ese país? Tan sorprendente era la situación como la respuesta. Quien estaba pagando era la misma Venezuela. La nación suramericana le venía entregando a Cuba anualmente alrededor de 100.000 barriles diarios de petróleo y derivados, a un precio en el mercado de $100 el barril de promedio en los largos años de bonanza. Eso suponía unos 3.700 millones de dólares anuales. A diferencia del crudo venezolano entregado a otros países asociados, Cuba ni debía abonar una parte en el momento de la entrega ni tenía que completar la factura al cabo del tiempo. Cuba pagaba todo ese petróleo con los servicios prestados antes numerados: médicos, entrenadores deportivos, asesores militares. Cuba consumía parte del crudo, pero vendía la mayor porción fuera, como principal fuente de divisas. Los acuerdos entre los dos países, según indicaba la web oficialista Cuba Información, responden a un esquema de intercambio bilateral que incluye el suministro estable de petróleo de Venezuela a Cuba, cierto, pero, a su vez, Cuba realiza el enorme esfuerzo de integrar más de 40.000 profesionales en los programas de educación, salud, deporte, agricultura o cultura que el gobierno venezolano no podría haber podido llevar adelante sin la cooperación cubana. Este esquema rompe, por supuesto, con las reglas clásicas del mercado. Rompía tanto con las reglas del mercado, una de las cuales es la transparencia, que no existía documentación pública que detallara la cuantía de cada servicio prestado por Cuba, ni posibilidad de que la oposición pudiera fiscalizar las cifras del intercambio. Si se divide el precio de mercado del petróleo que anualmente se venía entregando a Cuba entre los 45.000 cubanos oficialmente residentes en Venezuela en el marco de los convenios, saldría un sueldo para cada uno de ellos de $82 anuales, un sueldo de lujo que ninguno de ellos percibía. La ONG Solidaridad Sin Fronteras estima que Venezuela venía pagando entre $1.500 y $4.000 mensuales por profesional, pero estos recibían menos de $100, el resto se lo quedaba el gobierno de Cuba. Dado lo absolutamente opaco de la relación, resulta imposible conocer el total de subvenciones venezolanas recibidas por Cuba.
Además de la prestación de servicios sociales, los acuerdos contemplaban tratos comerciales y créditos especiales ventajosos para el régimen castrista al margen de cualquier auditoría. Entre estos figuraba la financiación de multitud de proyectos en la isla, como infraestructura ferroviaria, hotelera y energética. Para 2013 la estimación de varios analistas sobre el subsidio venezolano fue de casi 13.000 millones de dólares, lo que suponía un 21% del Producto Interior Bruto cubano. En esas circunstancias también es imposible conocer la deuda de Cuba para con la República Bolivariana. Cualquier cálculo se topa con posibles borrones operados en los libros contables. Al menos uno es el que confiesa Rafael Isea, nombrado ministro de Finanzas en 2008. Isea, quien en el siguiente capítulo será presentado con más detalle, refiere que un día se personó ante Chávez con un punto de cuenta. Presidente, hay 5.000 millones de dólares que nos debe Cuba, bórralo de las deudas. Rafael, ¿cómo? Pero si está en los libros te digo que lo borres, y que no quede registrado en la contabilidad. Chávez disponía como dueño y señor del dinero que era de todos los venezolanos, y a pesar de que muchos pobres habrían objetado contra tamaña generosidad hacia los Castro a cargo del erario público, el presidente cargaba contra la clase acomodada. A la burguesía le da piquiña cuando hablamos de Cuba. Vamos a hablar de Cuba por todos lados. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Era una de las formas que tenía Chávez de esconder algo, darle aparente publicidad, preferiblemente en forma de ataque, simulando que no tenía nada que ocultar. Con esas últimas palabras el presidente venezolano acogía en febrero de 2010 la llegada a Caracas de Ramiro Valdés, dirigente histórico de la Revolución Cubana, al frente de una comisión que oficialmente iba a encargarse de resolver la crisis de producción eléctrica que padecía Venezuela, la reducción de la capacidad hidroeléctrica, debido a una sequía, y el deficiente estado de la red, sin apenas inversión para su mantenimiento y mejora, habían llevado a frecuentes cortes de suministro. Pero ni Cuba era conocida por liderazgo en ese campo, ni Valdés era un experto. La oposición siempre sospechó que su presencia respondía a otros fines. Valdés, fundador del temible G2 y en 2 ocasiones ministro del Interior, ejercía ahora como ministro de Informática y Comunicaciones. La era digital hacía de las conexiones entre modernos dispositivos el nuevo ámbito al que extender el aparato represivo del Estado. En aquellos meses estaba en marcha el proyecto de un cable submarino de fibra óptica entre Cuba y Venezuela. También bajo mando de Ramiro Valdés estaba el control de las cédulas de identidad y los pasaportes de todos los venezolanos, proceso tecnológico entregado a Cuba. Unos años antes, Venezuela había encargado un programa de transformación y modernización del sistema de identificación, migración y extranjería a la empresa cubana Albet, vinculada a la Universidad de las Ciencias Informáticas, que dependía de Valdés. De acuerdo con uno de los documentos del contrato que obtuve, la parte cubana manejó millones de soportes vírgenes para producción de carnets de identidad y pasaportes. La falta de transparencia del proceso sembraba dudas sobre el destino de esos soportes, sin descartarse que pudiera estar relacionado con casos de identidad falsa de votantes en las elecciones, algo tantas veces denunciado por la oposición. Valdés se marchó de Caracas sin arreglar el problema eléctrico, pero en las siguientes elecciones presidenciales la conectividad informática Cuba-Venezuela probó ser decisiva. También eran cubanos los sistemas informáticos de la Presidencia de la República y de los ministerios, así como de los programas sociales, los servicios policiales y la petrolera PDVSA, además de gestionar el sistema administrativo de identificación, migración y extranjería, SAIME, que ponía en manos de La Habana la base de datos personales de los venezolanos. Los cubanos también pasaron a encargarse del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, SAREN, que incluía registros civiles, mercantiles y de la propiedad, lo que les daba conocimiento sobre bienes y transacciones. Asimismo, tenían labores de codirección en los puertos, presencia en aeropuertos y puestos de control migratorio y mando sobre diversas esferas de la administración pública venezolana. Entre estos últimos estaban los casos de Bárbara Castillo, militante del Partido Comunista de Cuba, con gran autoridad en la gestión de los recursos alimenticios de Venezuela,
cuyo reparto en situaciones de escasez constituía un arma ideológica, y de Rosa Campo Alegre, quien al desempeñar labores de supervisión del plan de estudios de la Universidad Nacional de la Policía incidió en el adoctrinamiento de los agentes de seguridad. Cuba también participaba en la tarea de adoctrinar a los niños venezolanos. En 2013 se imprimieron en la isla más de 20 millones de libros de texto para el sistema escolar de Venezuela, muchos con contenidos socialistas, como denunciaron asociaciones de profesores y de padres. En uno de los libros se recordaba que una cubana dio el pecho a Simón Bolívar. Como doña Concepción tenía problemas de salud, no pudo amamantar al hijo. Primero la amamantó una criolla cubana, amiga de la madre, y después la negra Hipólita, una esclava de la familia. A las dos Simón Bolívar las trató toda su vida con especial amor. La tradición histórica da todo el protagonismo a la segunda nodriza, pero Cuba se proponía como comadre del Libertador e intentaba ganarse el corazoncito de las nuevas generaciones, no fuera que con el tiempo cuestionaran la insólita sumisión. Militarización y colectivos. Después de Cuba, Venezuela ha sido estos años la nación más militarizada de América. Probablemente cabría contarla entre las democracias formales del mundo con mayor papel del estamento castrense en la vida pública. Hugo Chávez elevó a puestos del funcionariado civil a unas 1.200 personas procedentes de las Fuerzas Armadas, muchas veces manteniendo sus uniformes, y otras colgándolos, retirándose de la carrera castrense. Si debían presentarse a unas elecciones como candidatos, Nicolás Maduro se apoyó aún más en los militares, promoviendo el ascenso de más de 400 generales y almirantes y nombrando a otros tantos profesionales de armas para puestos en la administración en el primer año de mandato. A los 9 meses de su presidencia, vestía uniforme o tenía formación militar la cuarta parte de los ministros, entre ellos los de Economía, Industria, Energía Eléctrica y Defensa y la mitad de los gobernadores de los estados. También procedentes del servicio de armas había un buen número de viceministros, embajadores, cónsules y directivos de empresas públicas. Incluso, con el ascenso a capitán de Diosdado Cabello, lo que le devolvía su condición de militar, la Asamblea Nacional estaba presidida por un oficial. La alianza cívico-militar que definía a la República Bolivariana llevaba también a crear estados mayores para cometidos civiles, como el Estado Mayor de Salud y el de Economía. La presencia de tanto militar en posiciones civiles copiaba el modelo de Cuba, en un proceso de identificación de las Fuerzas Armadas con la Revolución Bolivariana que Chávez obró de manera paulatina. A pesar del golpe de 1992, en el que estuvo involucrado Chávez, en gran parte de las Fuerzas Armadas de Venezuela existía un verdadero respeto hacia las autoridades electas, afirma Harold Trincunas, director de Latin American Initiative de Brookings Institution, uno de los principales think tanks de Washington. Nacido en Venezuela y autor precisamente de estudios sobre el papel de los ejércitos en las naciones latinoamericanas, Trincunas explica que aunque a la clase militar siempre le ha gustado tener espacios de poder, conservar privilegios e intervenir en ciertas políticas, la mayoría de los oficiales venezolanos tradicionalmente acataban al presidente elegido en las urnas. El presidente era el comandante en jefe, y ese era el principio y final de la cuestión. Eso dio a Chávez margen para hacer cambios poco a poco sin que los militares percibieran una quiebra definitiva que les llevara a rebelarse. Como alguien proveniente del ejército, se consideró normal que el presidente llamara a antiguos compañeros de armas para sus equipos, y eso acostumbró a la población a más visibilidad del uniforme en asuntos civiles. También los cuarteles se beneficiaban en principio de una mayor sensibilidad presidencial hacia sus problemas. Mejores salarios y equipos contentaron a muchos, mientras otros aprovecharon las grandes posibilidades de rentas ilícitas propiciadas por la corrupción que trajo el nuevo régimen. Chávez fue además aislando progresivamente a los altos mandos hostiles o con mayor respeto hacia la separación de poderes y creando una estructura alternativa envolvente. Primero promovió discriminadamente a los militares que participaron con él en el golpe de 1992 y a otros mandos afines. Luego creó el rango de oficiales técnicos, elevando a tenientes o capitanes técnicos a quienes eran suboficiales profesionales de largo servicio.
transformando su estatus social por completo. La medida generó toda una línea de oficiales que le debían el puesto a Chávez. En ese proceso de crear capas militares cada vez más despegadas del establishment castrense tradicional, el siguiente paso fue la constitución de las milicias bolivarianas, ya mencionadas, un cuerpo de casi 1 millón de miembros armados, en su mayor parte civiles, comandados por militares al margen de las líneas de mando ordinarias. La Fuerza Armada Nacional, FAN, adquirió el adjetivo de bolivariana FANB grande y tuvo que abrazar formalmente la ideología del partido en el gobierno. Con todo, Chávez no podía disponer completamente de la totalidad de los resortes militares para su revolución. A diferencia de Cuba, donde, por dictadura, el ejército es garante de los antojos del dictador, en Venezuela una parte de la oficialidad podía resistirse a determinadas órdenes. En su deriva cubana, Chávez tuvo que resolver dos asuntos que sustancialmente diferenciaban Venezuela de Cuba: la celebración de elecciones y el hecho de que las armas estuvieran en manos de un cuerpo en el que podía darse la disidencia. El diseño de una mecánica electoral para nunca perder en las urnas las riendas del país, que solucionaba el primer aspecto, obligaba a un mayor esfuerzo en el segundo, pues un chavismo que hiciera fraude electoral tenía un doble reto: cómo desactivar cualquier movimiento militar que actuara en defensa de la voluntad popular secuestrada, y cómo tener garantizada la obediencia de los militares que utilizaran la violencia contra protestas ciudadanas. En ese esquema se enmarcó la especial penetración chavista en la Guardia Nacional, un cuerpo de la FAN con actuación habitual como fuerza del orden, la creación de las milicias, y el estratégico fomento de los colectivos, pandillas callejeras violentas, muchas veces armadas, utilizadas por el gobierno como fuerza de choque. El chavismo colocó una serie de piezas para limitar la acción de las fuerzas armadas, explica Trincunas, de manera que si en algún momento decidieran rebelarse encontrarían puestos delante de ellas toda una serie de contrapartes y contrabalances. Además, las fuerzas armadas no tienen tradición de represión. Algo que aprendieron en el Caracazo de 1989 fue que reprimir tiene graves consecuencias políticas, judiciales y personales. Así, la represión contra las masivas manifestaciones desencadenadas en febrero de 2014 fue un mano a mano básicamente entre la Guardia Nacional, en especial su rama conocida como Guardia del Pueblo, un apéndice en gran parte miliciano instituido 3 años antes por Chávez y los colectivos. En su informe sobre esos disturbios, la organización no gubernamental Human Rights Watch, HRW, aseguró haber quedado demostrada la cooperación entre las fuerzas del orden, incluidas la Policía Nacional y policías de los estados, y los civiles violentos. Según la organización internacional, la actitud de guardias y policías en relación a las agresiones que cometían los colectivos incluyó desde la aquiescencia y la inacción, hasta directamente la colaboración. A partir de entrevistas con testigos, HRW constató un modus operandi. Cuando las pandillas llegaban a un lugar, los agentes no procedían a desarmarlas ni a proteger a los manifestantes, sino que se retiraban dando vía libre a que los violentos lanzaran sus ataques. Encontramos evidencias convincentes de que miembros uniformados de las fuerzas de seguridad y pandillas armadas partidarias del gobierno atacaron en forma coordinada a manifestantes, indicó el informe. HRW concluyó que los abusos contra los derechos humanos cometidos en la represión no fueron casos aislados o excesos de agentes insubordinados, sino parte de una práctica sistemática. El haber armado a esos grupos pandilleros fue una de las medidas más antisociales de Chávez, porque contribuyó a incrementar la violencia general en el país y porque la inseguridad castigó especialmente a los habitantes de los barrios populares. En estos, sin seguridad privada como en las zonas residenciales, las familias tuvieron que acostumbrarse a encerrarse en casa poco después del anochecer. El libro Estado Delincuente, 2013, de Carlos Tablante y Marcos Tarre, indica que un factor que propició la expansión de la delincuencia organizada fue la tolerancia y hasta la complacencia gubernamental frente a la existencia de grupos irregulares armados, tales como las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, FLB Grande, o los colectivos La Piedrita, Carapaica y otros, que muchas veces, tras la cara política, controlan los mercados locales de drogas, armas y extorsión.
Durante el chavismo la inseguridad ciudadana se disparó y Venezuela se convirtió en uno de los países con mayor tasa de homicidios del mundo. Pasó de unos 10 homicidios por cada 100.000 habitantes antes de la llegada de Chávez al poder, cifra constante durante los decenios precedentes a 79 en 2013, de acuerdo con la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia, que para ese año contabilizó 24.763 personas asesinadas frente a las 4.550 de 1998. Los casos de portes de armas ilícitos detectados subieron de 769 en 2000 a 4.765 en 2010. El número de secuestros se incrementó de los 264 que hubo durante el decenio previo al ascenso de Chávez a los 3.416 producidos durante sus primeros 10 años de presidencia. La acumulación de toda esa delincuencia disparó el hacinamiento de las cárceles venezolanas, con una población reclusa 3 veces mayor que la capacidad de las prisiones. Rusia, en un homenaje a Troyes. La inseguridad fue el detonante de la ola de protestas que se extendieron en Venezuela en 2014. El intento de violación de una alumna en la Universidad de los Andes, en la ciudad de San Cristóbal, Táchira, motivó una manifestación de estudiantes a comienzos de febrero. La detención de algunos líderes estudiantiles llevó a nuevas acciones, a las que se sumaron otros sectores sociales en distintas partes del país. La desbordada queja ciudadana tuvo la mala suerte, en cuanto a su efectividad, de la inoportunidad internacional. En ese momento la atención de los grandes medios y la preocupación de las principales cancillerías estaban en lo que ocurría en la Plaza Maidán de Kiev, no en la de Altamira de Caracas. Estados Unidos y la Unión Europea centraron sus esfuerzos diplomáticos en Ucrania y se desinteresaron de Venezuela. Curiosamente, quien la tuvo en cuenta fue Vladimir Putin, con manifestaciones permanentes en Caracas y otros lugares. El 21 de febrero llegó al puerto de La Guaira, el más cercano a la capital, el barco de inteligencia ruso Víctor Leonov, acompañado por el remolcador Nikolai Chiker, con un transporte al parecer de equipos antimotines y armamento. Los barcos fueron vistos posteriormente en La Habana, pero su atraque en Venezuela había pasado desapercibido. Días antes, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, anunció planes para instalar nuevas bases militares en 8 países, de ellos 3 latinoamericanos, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Era probable que esos planes fueran un cierto brindis al sol, dados los problemas de desarrollo económico de Rusia y las prioridades geográficas más cercanas que tenía, pero indicaban bien cuáles eran las coordenadas mentales en las que se movía Moscú. Putin visitó Cuba en julio de 2014 y firmó la condonación al régimen de 32.000 millones de deuda, dejando solo en pie una 10ª parte. El objetivo de Putin era recomponer el imperio ruso lo máximo que pudiera y recuperar áreas de influencia que éste había tenido. En Ucrania el morador del Kremlin realizaba sus jugadas más osadas, pero previamente, ya desde su primera etapa como presidente y luego primer ministro, Putin había estado moviendo piezas, y una de ellas había sido su relación con Venezuela, en un homenaje a Troyes con Cuba. Tras el colapso de la URSS, Venezuela tomó el relevo en la manutención del régimen castrista, de manera que con el regreso del Imperio Ruso Moscú seguía contando con una plataforma frente a Florida desde la que incomodar a Estados Unidos. Y eso Putin se lo debía a Chávez y a Maduro. La relación entre ambos países se sustanciaba sobre todo en el comercio de armas. En medio de cantos a la paz en el mundo, el chavismo convirtió a Venezuela en el mayor importador de armamento de Latinoamérica y en el segundo de toda América, solo superado por Estados Unidos, como consta en los informes del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, CIPRI, especializado en contabilizar las transferencias de armamento mundiales. Entre 2009 y 2013, el 66% de las armas llegadas al país procedieron de Rusia. Expertos consultados calculan en $13.000 millones la factura del material ruso comprado por el gobierno chavista hasta 2013, en partidas que incluían 200 tanques T-72 y T-90, 24 cazas Sukhoi,
100.000 rifles de asalto Kalashnikov AK-103, la nueva versión de la AK-47, y 40 helicópteros miércoles 17, así como el sistema antimisiles S-300 y los misiles tierra-aire S-125 Pechora 2M. Las transacciones habían tomado vuelo en una visita de Chávez a Moscú, hacia 2005, en la que Putin le entregó lo que parecía un soborno ya pactado. Chávez: ahí está el maletín con los $20 millones que mandaste pedir por la negociación de los fusiles, le dijo sin tapujos el presidente ruso, según lo contado públicamente por Raúl Baduel, entonces comandante general del ejército venezolano. Gran parte del gasto en armamento ruso se hizo mediante créditos, cuya garantía de devolución radicaba en la capacidad de explotación petrolera venezolana. Ambos países habían suscrito diversos acuerdos energéticos, entre ellos la constitución de una empresa mixta entre PDVSA y un consorcio de compañías rusas, que incluía a las estatales Rosneft y Gazprom, para operar en la faja del Orinoco. Los dos gigantes rusos tenían también otros intereses en los campos venezolanos. Cuando Nicolás Maduro hizo su primer viaje como presidente a Rusia, en julio de 2013, Putin valoró en $21.000 millones la inversión de su país en Venezuela. A eso se añadía la estrecha alianza que Chávez también había desarrollado con Bielorrusia, como parte de la entente con Moscú. Pero posteriores llamadas de auxilio de Maduro a Putin tuvieron menos éxito. Con la drástica caída del precio del petróleo a partir de junio de 2014, el Kremlin comenzó a tener problemas para sostener el expansionismo internacional ruso, puestos a priorizar el Caribe, quedaba lejos de sus fronteras. En el particular juego a tres bandas, también la pieza de Cuba iba a descolocarse con la normalización de relaciones que el 17 de diciembre de ese año anunciaron Barack Obama y Raúl Castro desde sus respectivas capitales. Golpe de militares de izquierda. El gobierno de Maduro no solo no tuvo noticia previa del deshielo entre Estados Unidos y Cuba, sino que además fue engañado. 2 días antes del anuncio, el embajador cubano en Caracas, Rogelio Polanco, se presentó ante el ministro de Finanzas, Rodolfo Marco Torres, reclamando el pago de $3.200 millones de deuda, la mayoría relacionada con obras que Venezuela financiaba en Cuba y cuyos pagos estaban atrasados. Se produjo la siguiente conversación, de acuerdo con alguien presente en el despacho del ministro Torres. Polanco: vengo a cobrar por orden de mi comandante Raúl Castro. Torres: no puedo sacar todo lo que pides en dólares. En bolívares puedo pagarte lo que quieras, pero si no, tengo que llevárselo al presidente, que él sabe lo que hay en las arcas. Polanco: vale, pues págame la mitad. Torres: no puedo. Polanco: 500 millones. Torres: no. Polanco: me voy a ir y voy a enviar un reporte a La Habana. Son cosas comprometidas por el comandante Chávez. Torres: no jodas, os hemos dado $80.000 millones en 10 años. Cuando el embajador cubano desistió y se marchó, el ministro de Finanzas expresó su extrañeza. Qué raro ese desespero de los cubanos por querer cobrar todo de golpe. Hace poco se les envió un pago, comentó Torres a sus colaboradores. Están desconectados de la realidad venezolana, concluyó, refiriéndose a la situación de falta de divisas internacionales que padecían las arcas gubernamentales y que, aunque se tapaba a los ciudadanos, Cuba debía de saber sobradamente. Desconectados, a los 2 días quedó demostrado que los cubanos sabían muy bien lo que se hacían y eran los venezolanos los que estaban a 2 velas. La Habana se había apresurado a cobrar dinero prometido, no fuera que el anuncio de sus conversaciones con Washington enfriara su relación con Caracas. En las conversaciones secretas mantenidas durante más de un año en Canadá y el Vaticano entre emisarios de la Casa Blanca, Benjamín Rhodes y Ricardo Zúñiga, y una reducida delegación de cubanos, la cuestión de Venezuela estuvo sobre la mesa. Según apuntan fuentes al tanto de ese aspecto de las negociaciones, Washington buscó la aceptación de La Habana de que el proceso no se rompería si presionaba sobre Diosdado Cabello para quebrar la trama del narcotráfico. Poner fuera de juego a Cabello, poco amigo de los Castro, convenía también a los cubanos, pues no querían que arrebatara el liderazgo chavista en caso de que un día promovieran el relevo de Maduro, aunque ellos también se beneficiaban de la droga. Cercenar el llamado cartel de los soles ponía en dificultades al sector del ejército más afín a Cabello.
Como contrapartida en ese sobreentendido con Estados Unidos, Cuba podía intentar seguir interviniendo en los asuntos venezolanos sin dañar la reapertura de relaciones con los gringos. A partir de esas bases, la justicia estadounidense aceleró el procesamiento de Cabello, mientras que en Venezuela se concretó un golpe de mano interno contra Maduro, con la quiesencia cubana, aunque no muy manifiesta para no airar a Washington. La figura más destacada era el almirante Diego Molero, ex ministro de Defensa y bien relacionado con La Habana. El día D para esa acción era el 27 de febrero de 2015, como testimonia uno de los militares implicados. El día antes, a solo unas horas de dejar la presidencia de Uruguay, José Mujica sorprendió con una advertencia. El problema que puede tener Venezuela es que nos podemos ver frente a un golpe de estado de militares de izquierda, y con eso la defensa democrática se va al carajo. Ciertamente, el plan era sustituir a Maduro sin las requeridas elecciones, con la excusa de resolver primero la situación económica y marginando a la oposición. Cuando Mujica habló, desde luego alguna información le había llegado, la orden para el cuartelazo se había ya revocado, pero quizás solo era un aplazamiento a la espera de mejor oportunidad. Mientras pudiera, Cuba seguiría moviendo los hilos en Venezuela, con la misma frialdad que durante los estertores y muerte de Hugo Chávez.